Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos en la sección de software, así que hoy vamos a ver dos software que son gratuitos que les van a servir muchísimo para todos aquellos que están comenzando y no cuentan con recursos para poderse comprar ZXW o la Usigi. Entonces tenemos dos alternativas acá que les van a sacar mucho el provecho. Entonces pasemos a la compu y veamos de qué se trata. El primer programa se llama Phoneboard, ¿ok? Lo pueden descargar en phoneboard.co. Este es un programa gratuito. Una vez que lo instalen, les va a aparecer acá. Cuando lo abran, entonces estos son parte de los patrocinadores de Phoneboard. Le van a dar Start Phoneboard. Y aquí van a empezar. Aquí tienen los ajustes. Por ejemplo, yo creo que lo pueden poner en español. Miren, aquí lo vamos a pasar a español. Esquemáticos, ustedes mismos pueden descargar. Si ustedes tienen los esquemáticos, ustedes los pueden descargar y ponerlos acá para que el programa los actualice de una vez. Y creo que acá cerramos, ¿ok? Abrir BRD, la verdad no sé qué es, les mentiría si les digo. Y aquí tenemos dos opciones. Teléfono y tableta, ¿ok? Teléfono tenemos iPhones, ¿verdad? Tenemos Samsung, Xiaomi y unos más. Entonces, vamos a empezar con el primer teléfono. Siempre a mí me gusta abrir iPhone 6. iPhone 6, si se dan cuenta, les aparece iPhone 6 y 6 Plus. Abrimos el iPhone 6, que está cargando el programa. Y esto viene siendo igual a la ZXW. Si ustedes pueden trabajar acá, por ejemplo, yo puedo trabajar en la parte de arriba y puedo trabajar en la parte de abajo al mismo tiempo para poder darle seguimiento. Yo en lo particular soy partidario de tener una ventana maximizada. Entonces vamos a ver, acá no hay mucho como ajuste o mucha configuración que hacerle. Tenemos por acá nada más donde vamos a estar escogiendo qué vamos a estar trabajando y por acá algunas opciones que nos da el programa. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Si le dan en la tecla A, les pone nada más una parte de la placa, ¿ok? Este programa está bien bonito. Entonces les da una placa. Si le dan la D, cambian de lado. Me imagino que sí, con la tecla Tab también pueden hacer ese cambio de A y B. O si no, también aquí está esta tecla de acá para poner las dos placas nuevamente. Entonces A y B sería eso. Esta tecla va a ser, por ejemplo, cuando estemos aquí, le damos acá y les pone otra vez el tamaño normal. Esto es para hacer zoom y esto es para darle vuelta a la placa a como ustedes la quieran poner, ¿ok? Nada más. Esto es algo que me gusta de este programa porque es bien sencillo de usar, no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seguir una línea, yo le doy clic en el 2, en el pad 2, por ejemplo, y si se dan cuenta me pone en rojo a los circuitos donde va y ya siempre me está poniendo en rojo todos los circuitos, ¿ok? Entonces yo creo que no hay mucho que hablar de este programa. Es igual que los demás, es un seguimiento de las líneas, es seguimiento. Por ejemplo, yo estoy midiendo acá, le doy clic acá, entonces ya me ilumina para dónde va esa línea. Esto es bueno para los que están comenzando, pero más adelante van a ocupar cosas como, por ejemplo, las resistencias, la escala de diodo, ¿verdad? Que creo que están trabajando en eso, no la tiene. También vamos a estar ocupando lo que son las líneas y pues este programa tampoco tiene como para poder raspar las líneas. Entonces es una buena alternativa para todos aquellos que están comenzando y ya quieren empezar a tocar aquí programas. Entonces no tengan miedo, descárguenlo. Este sería como un buen ejercicio para ustedes para empezar a usar este tipo de programas y luego que ya tengan la ZXW ya la puedan ocupar de una mejor manera. Ok, esto sería entonces lo que es la Phoneboard. No hay mucho que hablar. Acá podemos escoger todos los modelos, tienen la mayoría de modelos. Vamos a abrir iPhone X. Aquí está los iPhone X, entonces yo ya puedo trabajar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Okay, ese es nuestro primer programa gratuito. Ahora el otro se va a llamar Apple Map. ¿Okay? ¿Para qué vamos a estar ocupando este programa? Para lo que nos va a servir este programa es porque acá tiene los esquemáticos. Estos nada más son todos los esquemáticos desde el iPhone 4 hasta el iPhone X. Entonces yo nada más le doy iPhone 6 y lo que hace es abrirme los esquemáticos. Entonces
Acá están todos los esquemáticos para cuando empecemos a trabajar en esquemáticos todos los tengan, ¿ok? Entonces aquí está todo. Voy a dejar en la descripción de este video los links para que puedan descargar estos programas y así los tengan y empiecen a ver cómo usarlos, cómo tocarlos y todo eso. Entonces vamos a dejar la clase por acá. La verdad estas no me atrevería a llamarles clases, pero básicamente lo que estoy haciendo es presentarles un programa porque más adelante ya me van a empezar a ver usando estos programas y lo que quiero es que me entiendan de lo que yo estoy hablando. Para mí un placer saludarlos, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.